Ejercicio de presupuestos. El primer ejercicio es un ejercicio que termina con el presupuesto de caja. La idea es partir con el ciclo de presupuesto desde el presupuesto de ventas y terminar, ¿no es cierto?, en el presupuesto de caja. La información dice, ¿no es cierto?, que es una empresa comercializadora que compra y vende. Vende un lápiz de tinta, está el precio bruto, la forma de cobro, eh, aquí abajo está la cantidad de unidades vendidas, las compras, ¿cierto? No se especifica, pero se entiende en este caso por el tipo de ejercicio de que es comercializadora que compra la misma cantidad de productos que venda. Es decir, si vende 1600 en marzo, compra 1600. No hay información respecto de los inventarios, por lo tanto vende y compra la misma cantidad. Hay información respecto de la mano de obra, costos indirectos que son un 8% de la venta, otros gastos fijos y otros gastos variables, como el ppm, ¿no es cierto?, que es un porcentaje de la venta. Se pide desarrollar ese presupuesto de ingreso por ventas. Obviamente para hacer el de ingreso por venta tengo que hacer el de venta. Ingresos por compra, lo mismo, para poder hacer el de ingreso por compra tengo que primero hacer el de compras. Y finalmente con estos datos, ¿no es cierto?, hacer el presupuesto de caja. Ahora si tengo, ¿no es cierto?, compras y ventas, debiera también hacer el presupuesto de IVA. Y de hecho acá se puede incluir también el presupuesto de mano de obra directa, ¿cierto?, por lo que está en la información. Bueno, entonces, ¿no es cierto?, ¿qué meses tengo que hacer? Dice del trimestre abril a junio, pero tengo información de marzo. Ahora, siempre en este tipo de ejercicio hay que tener claro cuál es el mes que uno va a desarrollar y qué datos son los que me sirven, de acuerdo a lo que me están pidiendo. Dice hacer el presupuesto de caja entre abril y junio. O sea, este de acá, ¿no es cierto?, va a ser abril, mayo y junio. Pero los otros, ¿cierto?, voy a tener que ir revisando de acuerdo a la información que tengo y a los datos que necesito para hacer los presupuestos, qué información es la que voy a usar o cuál es la que me va a servir realmente, de acuerdo a la información que me entregan también. Por ejemplo, en el caso de las ventas, dice que le pagan un 70% al contado y el resto al mes siguiente. Por lo tanto, en abril va a entrar el 30% de las ventas de marzo, ¿cierto? Porque dice que le pagan el 70% en el mes y el resto al mes siguiente. Es decir, en abril voy a cobrar el 30% de marzo. Para eso me sirve entonces el que tenga el dato de marzo, aunque el dato de marzo al final en abril no lo voy a ocupar para el de caja, pero sí me sirve para llegar a la cobranza del mes de abril. ¿Ya? Entonces ahí tengo que ir manejando la información de acuerdo a esos datos que necesito y a los datos con los que dispongo. Entonces, las ventas, ¿cierto?, las partes de marzo, abril, mayo y junio. Entonces en marzo me dicen que se van a vender 1600 unidades, en abril 1900, en mayo 1800 y en junio 1400. Eso respecto a las unidades que se van a vender, la cantidad de unidades. Y el precio dice con un precio se vende, ¿no es cierto? El producto de lápiz gel con un precio de venta de 873, pero bruto. Por lo tanto yo necesito el valor neto, porque dice precio unitario neto. Entonces los 833, estos los tengo que traspasar a neto. Aquí bruto. Bruto, no, bruto. Y neto. Estoy escribiendo letras de más neto. Y el valor neto, ¿no es cierto?, va a ser el bruto dividido por 1.19. Por lo tanto, el valor que va acá es ese que da ahí, 700, 700, 700, 700. Ya. A ver. Bueno, aquí lo tengo con fórmula, ¿no es cierto? Se desarrolló rápidamente, pero la venta neta es la cantidad de unidades multiplicada por el precio, ¿cierto? Lo mismo para todos los meses, obviamente. El débito fiscal, que es el impuesto, ¿cierto?, sería el 19% de la venta neta. Es decir, unidades por el precio, la venta neta. Siempre y cuando obviamente el precio sea precio neto. Al valor de la venta neta
le multiplico, le calculo el 19%, que es eso que está ahí, ¿cierto? Y ese es el IVA entonces, y por último si sumo el neto más el IVA, me da el valor bruto, ¿ya? Ahora viene la cobranza. ¿Cómo voy a cobrar? Aquí podría no anotar el mes de marzo, porque si bien lo voy a poder calcular porque tengo la información, no lo voy a necesitar después porque yo necesito saber cuánta plata, ingresos por venta, cuánta plata va a entrar en abril. ¿Ah? Pero, como digo, ¿no es cierto? Podría usarlo o podría anotarlo o no, pero después al final no lo voy a ocupar, ¿ya? Entonces, esa línea no me sirve. ¿Qué datos tengo? Entonces tengo la venta de marzo. Acá voy a anotar los meses. Marzo y la venta bruta que era en marzo, ese valor de ahí. Este marzo, el de acá, sí lo necesito, el de aquí no, de la columna, para bajarlo después al de caja. Pero el de acá sí, porque yo el 30%, ¿cierto?, lo voy a cobrar en abril. Entonces necesito la venta de marzo para saber cuánto voy a cobrar en abril. Marzo, abril, mayo y junio. Estos son todos los datos que tengo acá. Y voy a anotar, ¿no es cierto?, los mismos meses. Marzo, abril, mayo, junio. Para la cobranza. Entonces, después en abril voy a vender eso. Venta bruta. Dice venta bruta. En mayo la venta es de 1.499.000. Y en junio la venta es 1.166.000. Entonces, en marzo yo voy a cobrar el 70% de marzo, ¿cierto? Porque dice el 70% al contado. Y del mismo marzo, levanto el por ciento, y del mismo marzo voy a cobrar en abril el 30% que me falta. O sea, de eso, el 30%. Después en abril voy a cobrar el 70% del mismo abril. Y el 30% de eso voy a cobrar el mes siguiente, es decir, en mayo. De la venta de abril, el 30% se va para mayo. Después de mayo, el 70% se queda en el mismo mes de mayo. Y el otro 30% de mayo lo cobro en junio. Y por último, de junio, el 70% lo cobro en junio y el otro 30% lo cobro en julio. Pero ya en este caso, ¿no es cierto? Julio ya no me interesa, agosto, etcétera. Entonces, ¿cierto? Estos valores, esos tres, digamos, ¿no es cierto? Esas tres sumas, el 1.507.000, el 1.524.000 y el 1.266.160, esos son los ingresos, el presupuesto de ingreso por venta, que son los que voy a anotar después aquí, ¿cierto? Dependiendo de cada mes. El presupuesto de compra ya dijimos, ¿no es cierto?, que las unidades para este caso son las mismas. Entonces voy a anotar los mismos meses, las compras, la misma cantidad de unidades, la misma cantidad que se vende es la cantidad que se compra, no dice otra cosa. Y el precio dice 300 pesos neto. Ahora sí dice neto, por lo tanto ese dato sí me sirve directamente. 300. Ahí hay que tener cuidado, como les decía, con los valores, es decir, si son brutos o netos, porque eso me va a marcar la diferencia, obviamente, si me equivoco. Ya hay que tener cuidado ahí, ¿cierto?, en anotar el valor que corresponda, neto o bruto. Aquí siempre va neto, porque ahí dice, ¿no es cierto?, neto. Le multiplico las unidades por el precio, me da la compra neta, porque estoy multiplicando por un precio neto. A eso le calculo el 19%, que es el IVA, y después sumo el neto más el IVA y me da el valor bruto, ¿ya? Después con los pagos, lo mismo, exactamente lo mismo, es decir, voy a tener que pagar marzo, abril, mayo, junio,
¿Y qué dice de la compra? Dice se paga el 80% al contado y el 20% al mes siguiente. La venta era 70 y 30, la compra es 80 y 20. Los mismos meses, marzo, abril, mayo, junio. Y la compra bruta. La compra bruta de marzo, la compra bruta de abril, la compra bruta de mayo y la compra bruta de junio. De acuerdo a eso, ¿no es cierto? Al 80 y 20 que me dan, entonces, del mes de marzo, yo voy a cobrar en el mismo marzo el 80%. Entonces, esto por el 80% en el mismo marzo. Y el otro 20% lo voy a cobrar en abril. De ese valor, por el 20% que me falta para llegar al 100%, ¿no es cierto? En abril. De abril, el 80% lo cobro en el mismo abril. Y el 20% que me queda lo cobro en mayo. De mayo, el 80% lo cobro en el mismo mes de mayo y la diferencia, el 20% lo cobro en junio. Y de junio, el 80% lo cobro en el mismo mes de junio y el otro 20% ya iría para julio, pero no es cierto, se lo dejo fuera porque no estoy presupuestando el mes de julio. Después el presupuesto de IVA. A ver, dice la mano de obra. Vamos a hacer ese presupuesto primero. Voy a intercalar acá unas líneas para hacer el presupuesto de mano de obra. Algo parecido a este, pero obviamente con otro nombre. Mano de obra. De remuneraciones también se llama, es lo mismo. Obviamente aquí van otros valores y otros nombres también. También voy a copiar de marzo a junio porque me dan, de hecho, ¿no es cierto? La mano de obra directa es 300 imponible en marzo, en abril, en mayo y en junio. O sea, tengo información para los 4 meses. Vamos a ver ahora si me sirven los 4 meses o no. Ya les voy a explicar por qué. Entonces tengo la remuneración imponible o bruta si quieren, que sería el total, menos los descuentos provisionales. Provisionales, que sería, ¿no es cierto?, lo que va para la salud, para la AFP, el seguro de cesantía, etcétera. ¿Cierto? Y dice aquí que se rebaja un descuento provisional de 20%. Ese 20% es un promedio, porque está sumado, como decía, la AFP, que es 11 y tanto, dependiendo de la AFP. Incluso hay una que cobra 10 y tanto, la 1, que es la más nueva, esa es la más barata. Y la Provida me parece que es la más cara, que es 11, y tanto, 11,47 me parece. Y la salud un 7%, el seguro de cesantía un 0,6%, y a lo mejor si el sueldo es alto, ¿no es cierto?, algunos trabajadores tienen que pagar impuesto único y algún otro descuento. Entonces, un promedio cercano, ¿no es cierto?, entre el 19 y el 20%, para redondear 20%. Entonces, copio aquí el sueldo imponible de cada mes: 300, 320, 340 y 360. 300, 320, 340 y 360. Y el descuento provisional decía que era el 20%. Entonces, este va a ser igual a el que está ahí menos el 20%. No sé si me resultará así. Ah, no, estoy loco ya. Por el 20%, después lo resto. Por el 20%. Y no es cierto, la misma fórmula para todos para allá. Y ahí está restado, ¿no es cierto? Ese sería el líquido a pagar.
líquido a pagar del sueldo, ¿cierto? Los 300 menos los 60, 240, 320 menos 64, 256, 340 menos 68, 272 y 360 menos 72.000, 288.000 a pagar. Eso, ¿cierto? Con las remuneraciones. El IVA. También tengo información del IVA. ¿Cierto? Ahí tengo el IVA débito fiscal y acá tengo el IVA crédito fiscal desde marzo a junio. Entonces aquí anoto también de marzo a junio, los mismos meses. Y, ¿no es cierto?, el IVA débito fiscal lo copio el de arriba, es el mismo. Ese es el impuesto de débito fiscal de marzo, abril, mayo, junio. Los copio todos, ¿no es cierto?, tal cual. Y voy a hacer lo mismo con el crédito fiscal. El crédito fiscal también lo tengo acá arriba, en el de compras, ¿cierto? Ahí están las compras, IVA crédito fiscal. Entonces, ese 91.200 iría, ¿no es cierto?, ahí. El IVA crédito fiscal de marzo, los 91.200. Y ese es el IVA a pagar. El débito menos crédito, ¿cierto? Dice menos, y la fórmula también, el débito menos el crédito. Copio los IVA, ¿cierto?, hacia el lado. Aquí dice. Mira, eso. Y ahí tendríamos también el presupuesto de IVA. Ahora viene el presupuesto de caja. El presupuesto de caja es como la suma de todos los presupuestos anteriores más algunos otros cálculos, ¿no es cierto?, que van directos de acuerdo a lo que dice la información del ejercicio. Un traguito de agua. Ya, y seguimos entonces. Ingresos. Hay uno solo, que sería el ingreso, ¿cierto?, por las ventas que se hicieron cada mes. Como aquí me pedían hacerlo para el mes de trimestre a junio, ocupé el dato de marzo, ¿no es cierto?, para poner ahí en abril. Pero este dato no lo necesito, no lo voy a ocupar. Ese tampoco. Entonces copio solamente esos tres. Es decir, el ingreso por las ventas en abril es igual a ese de ahí, 1.507.000. Y lo mismo, ¿no es cierto?, con los de al lado. Ahora, por formato, digamos, ¿no es cierto?, el presupuesto de ingresos, yo debería sumar todos los ingresos que tengo acá, pero como en este caso tengo uno solo, que ya lo tengo detallado acá, ahí va, ¿no es cierto?, una sola línea y por lo tanto estoy sumando la misma línea. Por los ingresos, ahí tengo, ¿no es cierto?, presupuesto de egresos por compra. Lo mismo, el egreso de abril por compras, ¿cuánto salió en abril por las compras? Eso es lo que salió en abril, 656. Y para el lado, ¿no es cierto?, copio los mismos valores. Y ahora voy a llenar los que tengo primero, ¿ya? Y aquí es donde hay que tener cuidado. Voy a poner aquí una X. El PPM, las cotizaciones previsionales y el IVA, esos tres se pagan desfasados o corridos un mes. ¿Ya? Esos tres. Es decir, si yo lo voy a anotar en abril es porque correspondía al mes de marzo. ¿Ya? Las cotizaciones previsionales, el pago provisional mensual y el IVA. Y las cotizaciones previsionales son los descuentos, ¿no es cierto?, que se le hacen al trabajador, ¿no es cierto?, del sueldo. El IVA, ya lo tenemos, ¿no es cierto?, el débito menos crédito. Y el pago provisional mensual es un porcentaje que se paga a cuenta del impuesto a la renta que van a tener que pagar las empresas al año siguiente. Entonces, esa declaración de impuestos que se hace en abril, bueno, el pago provisional mensual, que ahí dice que es un 1,5% de la venta neta, que también se paga un mes corrido, ya les voy a explicar por qué, ¿cierto?, es para ir adelantando o abonando, para ir teniendo como un fondo, un ahorro, para después pagar el impuesto en abril. Porque en abril las empresas pagan el impuesto si es que tuvieron utilidad durante el año anterior. Por ejemplo, en abril del 2020 las empresas tuvieron que pagar por las utilidades que tuvieron durante el año 2018. Perdón, 2019. La utilidad de 2019, el impuesto se pagó en abril del 2020. Entonces ya podían tener a lo mejor algún ahorro, algún adelanto, ¿cierto?, que es lo que significa el PPM, ir abonando algo. De hecho, cuando a las empresas le llegan devoluciones es porque pagaron PPM de más.
¿ya? Si por ejemplo durante enero a diciembre, ¿cierto? Supongamos que sumado todos los pagos se juntó 1,5 millones de pesos, 1,500,000 pesos. Y después al hacer la declaración de impuestos resulta que la conclusión era que tenía que pagar 1,200,000, le devuelven los otros 300,000 pesos que pagó además. ¿Ya? La idea es tener un ahorro, tener algo adelantado y no tener que pagar todo el impuesto de una, porque obviamente le saldría más pesado a la empresa. Eso, entonces, ahora, ¿por qué se paga en corrido? Porque, por ejemplo, con las cotizaciones previsionales, los sueldos se hacen, ¿no es cierto?, hasta el 31 o hasta el 30 del mes. Por ejemplo, si son de junio, se hace el cálculo hasta el día 30 de junio y de eso se le paga el sueldo. Entonces yo no puedo descontarle y ir a pagar el mismo 30 si el 30 recién voy a pagar los sueldos. Entonces hay plazo para pagarlo hasta el día 12 del mes siguiente. Por eso las cotizaciones se pagan al mes siguiente. Y el PPM con el IVA se pagan en el mismo formulario que se llama formulario 29, que se pagan en el banco, ¿no es cierto?, cuenta de la tesorería, por el pago de los impuestos, como el IVA, y también el PPM, que era para el impuesto a la renta, se pagan en ese formulario 29 y pasa un poco lo mismo que con los sueldos. Aquí yo voy a tener que incluir las ventas hasta el último día del mes. Es decir, hasta las ventas que hice el día 30 de junio, yo tengo que sumar y calcular cuánto es el IVA y no lo podría ir a pagar el mismo 30. Entonces se paga el mes siguiente. ¿Ya? Eso entonces por esas razones que se pagan corridos. Y como el PPM y el IVA se pagan en el mismo formulario, entonces obviamente los dos se pagan corridos porque se van a ir a pagar juntos. Ya, entonces, ¿qué tengo de mano de obra directa? Ahí tengo el líquido a pagar del sueldo. El sueldo sí se paga en el mes. El sueldo de marzo se lo tengo que pagar en marzo al trabajador, el sueldo de abril en abril. Pero esto otro se paga corrido. Entonces, en abril, que tengo que tener abril, mayo, junio, la mano de obra directa de abril, eso es lo que lo tenía que pagar en abril. Y en mayo y en junio. Las cotizaciones, esas van corridas. Es decir, aquí en abril voy a poner la de marzo, esa de ahí. ¿Ya? Esas sí van corridas. O sea, la pongo en abril, voy a poner la de marzo. En mayo estoy poniendo los 108 que son de abril. Y en junio estoy anotando los 102 que son de mayo. Sin embargo, la remuneración es los 106, que son de junio. ¿Ya? Ojo con esos detalles. Eso se paga corrido. ¿Qué más tengo aquí en los cuadritos? De estos cuadros nada más, me faltaría solamente el IVA. Y el IVA, como veíamos recién, también se paga corrido. Entonces, en abril voy a anotar el IVA de marzo. IVA a pagar de marzo, ese, en abril. Y en mayo el de abril y en junio el de mayo. Esto más corrido. Ahora lo demás, ¿qué dice acá? Dice compra mano de obra directa y ya está listo. Costo indirecto de fabricación, 8% de la venta neta. 8% de la venta neta. Ese se paga en el mes, es el del mes. Ahí. Costo indirecto de fabricación. Entonces eso va a ser igual a la venta neta. La venta neta de abril por el 8%. Después, ¿no es cierto?, para el lado, lo mismo. Los 100.800 y los 78.400 que saldrían de multiplicar la venta neta, ¿no es cierto?, de junio, que por eso, como bajó ahí, por eso aquí también bajó el valor, ¿cierto?, de 100 a 78. Pero es el 8% de la columna L, que es donde está la venta de junio. El PPM dice que era un 1,5% de la venta neta. Pero ese, como le decíamos recién, ¿no es cierto?, por eso está la cruz ahí, se paga corrido también. Entonces, en abril va a ir la venta neta de marzo, esa, por el 1,5%. Eso. Y lo mismo, ¿no es cierto?, para el lado con mayo y junio. Corrido un mes, es decir, en abril está la de marzo, en mayo está la de abril y en junio está la de mayo. Estos dos que me quedan no se pagan corridos. Dice, otros gastos fijos mensuales son de 50.000. Mensuales 50.000, o sea, todos los meses voy a tener 50.000, 50.000 y 50.000. Un fijo mensual. Y con la patente, no sé si dice publicidad también, en junio se paga patente por 40.000. En junio. Por lo tanto, ni en abril ni en mayo, nada. Y aquí 40.000.
En junio se paga patente por 40.000, claro. Ya, y eso sería todo, no tengo más datos, ¿cierto? Si reviso, puse las ventas, la cobranza, las compras con los pagos, los sueldos con las cotizaciones previsionales, los CIF, los fijos, la patente, el PPM y nada más, porque esto otro lo utilicé para hacer el primero. Y ahí, ¿no es cierto?, dice compra la misma cantidad de artículos que espera vender, por lo tanto, ¿no es cierto?, como es de ese tipo de empresa comercializadora, compra 1.600, 1.900, 1.800 y la venta de las compras son las mismas cantidades. Tengo todos los ingresos y por el otro lado sumado todos los egresos. ¿Ya? Esa línea en blanco que está ahí da lo mismo, o sea, puede estar o no estar, no afecta. Pero sumo todos los egresos, ¿cierto? Que me suman los 1.187.000 y después saco el superávit o déficit, que es a los ingresos, al 1.507.000, restarle el 1.187.000. Con eso lo que yo calculo es cuánto me quedó y si me sobró se llama superávit, si me faltó, es decir, si me hubiese dado negativo acá, habría sido un déficit. ¿Ya? Por ejemplo, que aquí hubiese gastado además, no sé, 500.000 pesos de algo. ¿Cierto? Ahí ya entonces me da negativo, entonces eso quiere decir que es un déficit, que me está faltando plata. Si da positivo, es decir, si es mayor el ingreso que el egreso, se llama superávit. Si es negativo, se llama déficit. Hay otro formato, este no tengo más información, no me dicen tampoco que tengo que hacerlo, pero hay otros formatos en que aquí se suma un saldo inicial. Un saldo inicial y eso me daría el saldo final. Supongamos que me dicen que a principios de abril o al finales de marzo, porque con lo que termino un mes es con lo que empieza el mes siguiente, si me dijeran, por ejemplo, el saldo final de marzo fue de 60.000 pesos, entonces pongo saldo inicial porque era final del mes anterior, de marzo, y yo estoy en abril. Y entonces, a lo que me quedó entre ingreso menos egreso, le sumaría, ¿no es cierto?, lo que tenía de antes para sacar un saldo final ya definitivo, que sería los 320, que son el final del mes, más lo que me quedaba del mes anterior, y ese ya sería el saldo definitivo. Y ese saldo final de abril va a ser igual al saldo inicial de mayo, ¿cierto? Y el saldo inicial de junio va a ser igual al saldo final de mayo, ¿cierto? Y así iría subiendo. En este caso eso no era necesario, o sea, el ejercicio llegaba hasta el superávit déficit, porque no me dicen, ¿no es cierto?, que no tengo saldo inicial, ni tampoco me dicen que lo considere. En algunos ejercicios sí aparece, por eso se lo estoy explicando, ¿ya? Y eso sería entonces con el ejercicio número 1.